Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos situaciones empleando intervalos. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de cuarto año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Resolveremos los ejercicios del día 4 de la semana 16. Empecemos. Situación 1. Tengo una tía que tiene hipertensión arterial y el doctor le ha dicho que tiene que cuidarse mucho, alimentarse saludablemente, mantener su medicación y hacer ejercicios. Mensualmente debe medir su presión arterial para controlarla. Sus resultados más altos y bajos durante los meses de mayo, junio y julio son los siguientes. Como podemos observar aquí al lado derecho, en la parte de arriba están los mínimos y en la parte de abajo están los máximos. En el mes de mayo su presión arterial no estuvo bien. Su presión sistólica se registró desde 142 hasta 150 y la presión diastólica estuvo desde 81 hasta 95. En el mes de junio mejoró un poco su presión arterial. Su presión sistólica estuvo desde 133 hasta 145 y la presión diastólica estuvo desde 88 hasta 91. En el mes de julio está registrando mejores resultados. Su presión sistólica varía desde 122 hasta 138 y la presión diastólica se encuentra desde 78 hasta 89. 1. ¿En qué categoría se encuentra la presión arterial de mi tía según los resultados de los últimos 3 meses? 2. ¿En qué intervalos de las categorías no está en riesgo la vida de una persona? Antes de empezar a desarrollar este problema, debemos recordar algunas nociones previas. Recuerda, intervalo cerrado incluye los valores extremos de A y B y todos los valores comprendidos entre ellos. Intervalo abierto no incluye los valores extremos de A y B, pero sí todos los valores comprendidos entre los extremos. Intervalos semiabiertos incluyen solo uno de los extremos y los valores que están comprendidos entre ellos. El otro extremo queda excluido. Por ejemplo, si se excluye al extremo A, entonces queda excluido el extremo B. Y si se excluye el extremo B, entonces queda excluido el extremo A. Intervalos ilimitados. Solo uno de los valores de los extremos está determinado. Puede ser A o B. El otro extremo es infinito, negativo o infinito positivo. Los extremos infinito positivo e infinito negativo siempre serán abiertos. Y aquí al lado derecho tenemos la tabla de clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más que nos da el Ministerio de Salud. También debemos recordar lo siguiente: unión de dos intervalos A y B es igual a X, tal que X es un número real donde X pertenece al intervalo A o pertenece al intervalo B. Su notación conjuntista es A unión B igual a X tal que X pertenece a los números reales y X pertenece a A o X pertenece a B. Diferencia. Dado dos intervalos A y B, la diferencia A menos B es el intervalo de X tal que X es un número real que pertenece al intervalo A y no pertenece al intervalo B. Su notación conjuntista es A menos B igual a X tal que X pertenece a los números reales y X pertenece a A y X no pertenece a B. Intersección de dos intervalos A y B es el intervalo formado por todos los X tal que X es un número real perteneciente a los dos intervalos A y B. Su notación conjuntista es A intersección B igual X tal que X pertenece a los números reales, X pertenece a y X pertenece a B. Diferencia simétrica de dos intervalos A y B es el intervalo cuyos elementos son números reales que pertenecen a uno de los dos intervalos A o B, sin pertenecer a ambos a la vez. Su notación conjuntista es X tal que X pertenece a los números reales, X pertenece a unión B y
X no pertenece a A intersección B. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para enviar saludos a mis amigos que se suscribieron, comentaron, me regalaron un like, activaron la campanita para que estén atentos cada vez que yo suba un video y compartieron este y todos mis videos con todos sus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Saludos para Jandia Fernández. Saludos para Melissa Juliana Gutiérrez Quispe. Saludos para Yamil. Saludos para Naldi Estrada. Saludos para Jenny Tipo. Saludos para Stephanie. Ahora sí, continuemos con la solución de nuestro problema. Resolución 1. Organizo los valores e intervalos de la presión sistólica y la presión diastólica cada mes, como podemos observar en esta tabla. Lo único que hemos hecho es colocar los meses y colocar los datos tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica que nos dieron inicialmente. Por ejemplo, para el mes de mayo nos dijeron que la presión sistólica era desde 142 hasta 150 y lo estamos representando que cerrado en 142 y 150 cerrado. Para la presión diastólica desde 81 hasta 95, quiere decir que es cerrado en 81 y 95 también cerrado. 2. Represento gráficamente la presión sistólica y diastólica de los meses de mayo, junio y julio. Para poder diferenciarlo, lo hemos puesto de colores. Julio está de azul, junio está de amarillo y mayo está de plomo. Para la presión sistólica, tenemos el gráfico del lado izquierdo y para la presión diastólica tenemos el gráfico del lado derecho. 3. Presento la gráfica de los 3 meses de la presión sistólica, como podemos observar aquí debajo. 4. Represento los intervalos de los valores de la presión sistólica. Mayo, lo vamos a denominar A, es igual a cerrado en 142 y 150 cerrado. Junio, que lo vamos a denominar P, es igual a cerrado 133 y 145 también cerrado. Julio lo vamos a representar con C, es igual a cerrado en 122 y 138 también cerrado. 5. Para conocer la categoría a la que corresponden los resultados de la presión sistólica de tu tía, en los últimos 3 meses emplearé una tabla. Y si se recuerdan, esta tabla nos lo había dado el Ministerio de Salud. Simplemente hemos sombreado de color naranja los datos que corresponden a los datos de su tía. Respuesta. En el periodo de mayo a julio, la presión sistólica de tu tía estuvo entre las categorías prehipertensión e hipertensión de estadio 1. 6. Intervalo de los valores de la presión diastólica, como podemos apreciar aquí en este gráfico. 7. Represento los intervalos de los valores de la presión diastólica. Mayo, que está representado por A, es igual a cerrado 81 y 95 cerrado. Junio, que está representado por B, cerrado en 88 y 91 cerrado. Julio, que está representado por C, es igual a cerrado en 78 y 89 cerrado. 8. Para conocer la categoría a la que corresponden los resultados de la presión diastólica de tu tía, en los últimos 3 meses emplearé una tabla, la misma tabla que habíamos empleado anteriormente, que nos dio el Ministerio de Salud. Entonces simplemente sombreamos de color naranja los datos que corresponden a tu tía. Respuesta. En el periodo de mayo a julio, la presión sistólica de tu tía estuvo entre las categorías prehipertensión e hipertensión de estadio 1. Como se van dando cuenta, es muy sencillo hallar las respuestas de este problema. Ahora seguimos respondiendo. ¿En qué intervalos de las categorías no está en riesgo la vida de una persona? Para responder a la segunda pregunta, selecciono los intervalos de las categorías normal y prehipertensión, como podemos observar en esta tabla. Recuerden que los datos de esta tabla son los datos que nos da el Ministerio de Salud. 1. Simbolizo los intervalos. A los intervalos de la categoría normal los denominaremos N y a los intervalos de la categoría prehipertensión los denominaremos P. Normal, N igual abierto en 90 y 120 también abierto. Prehipertensión, P es igual cerrado en 120 y
139 también cerrado. 2. Calculo la unión de los intervalos con la presión sistólica. N unión P es igual a abierto en 90, 120 también abierto, unión cerrado en 120 y 139 cerrado, igual abierto en 90 y 139 cerrado. Seguimos respondiendo. 3. Calculo la unión de los intervalos con la presión diastólica. Normal, N abierto en 60 y 80 abierto. Prehipertensión, P igual cerrado en 80 y 89 cerrado. N unión P es igual abierto en 60, 80 abierto, unión cerrado en 80, 89 cerrado. Esto es igual a abierto en 60, 89 cerrado. Los intervalos son presión sistólica abierto en 90 y 139 cerrado. Presión diastólica abierto en 60 y 89 cerrado. 4. Para conocer los intervalos de las categorías que no están en riesgo la vida de una persona, usaré la tabla que nos da el Ministerio de Salud, como pueden apreciar aquí. Y estamos sombreando de color naranja los datos donde no está en riesgo la vida de una persona, que son normal y prehipertensión, como se dan cuenta. Entonces, respuesta: los intervalos donde no están en riesgo la vida de una persona son en la presión sistólica desde 90 hasta 139, abierto en 90 y cerrado en 139. En la presión diastólica desde 60 hasta 89, abierto en 60 y cerrado en 89. Como se han podido dar cuenta, ha sido muy sencillo hallar las respuestas a este problema. Ahora resolveremos la situación 2. Considerando la medida de la presión arterial de tu tía en los meses de mayo y junio, obtén el intervalo de valores de la presión sistólica que tuvo en el mes de junio, pero no en mayo. Resolución 1. Utilizo los datos de la presión sistólica registrados en los meses de mayo y junio. Son los mismos datos que teníamos en la tabla anterior, ¿se recuerdan? Entonces decimos que mayo es igual cerrado en 142 y cerrado en 150. Para junio decimos que es cerrado en 133 y cerrado en 145. 2. Realizo la operación de diferencia de intervalos B menos A. 3. Empleo la gráfica para realizar la diferencia, como pueden observar aquí debajo. Entonces digo que B menos A es igual a cerrado en 133 y abierto en 142. Respuesta: el intervalo de la presión sistólica que tuvo tu tía fue cerrado en 133 y abierto en 142. Ahora resolveremos la situación 3. Mi primo mayor estudió administración bancaria y está trabajando como administrador en una agencia bancaria. Me contó que el horario de trabajo de los colaboradores de su agencia se realiza en 2 turnos. El primer turno es desde las 8 horas hasta las 15 horas y el segundo turno es desde las 12 horas hasta las 19 horas. Quisiera saber en qué horarios no coinciden todos los trabajadores de la agencia bancaria. Resolución 1. Utilizo los datos de la situación haciendo una tabla. En el turno de la mañana es cerrado a las 8 horas y cerrado a las 15 horas. En el turno de la tarde es cerrado a las 12 horas y cerrado a las 19 horas. Al turno de la mañana le estamos representando con una letra M y al turno de la tarde le estamos representando con una letra T, que también tiene los mismos datos de la tabla. 2. Realizo la operación de diferencia simétrica de los intervalos. Para eso utilizamos la gráfica para hallar la diferencia simétrica de intervalos, que es igual a cerrado 8 horas y abierto 12 horas, unión abierto 15 horas y cerrado 19 horas. Respuesta: los horarios donde no coinciden todos los colaboradores de la agencia bancaria son desde las 8 horas hasta las 11:59 horas y desde las 15:01 hasta las 19 horas.
Muy bien amigos, eso sería todo. Si te gustó el video y te ayudó a poder desarrollar tus tareas, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita y compartir este y todos mis videos con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.